amigos, hemos seguido conversando con este panel que queremos tanto, además. Sí, ¿no? ¿El panel favorito? Sí, uno de nuestros paneles favoritos. Llevamos mejor hasta que los tratamos de dejar afuera. Hay cinco paneles favoritos, en verdad, sí. Claro, sí. No, pero los queremos mucho. Hay paneles que tienen sus secciones, no hemos enterado. Bueno, los números Dato de de Vidal. Vidal Dato de y Vidal. como la ilusión de los 30 de Hirt. Podemos armar uno No, el cada uno síndrome de los aquí, 30. cada Sí, uno. por Ya, supuesto, ya. Pero claro, no. Votemos la catedral, El pues, próximo Reflexión. ¿Qué vamos a hacer en la catedral Palabras después de cierre. después de que la Oye, desacralicemos? pero acá ocupamos las palabras al cierre que no las ocupamos en otros paneles. Ah, ya. Es verdad. Con eso. Tan beata. En La honor beata a Sánchez. la Kena Lorenzini, que supe que has tomado el concepto y lo ocupas Sí, también lo ocupo en el mucho. programa del Yes, domingo. así Muy es. bien. Me parece. Oye, estábamos pendientes hablando de... Cierre podrían ser declaraciones complacientes también, depende cómo tú entiendas cierre, digamos. Palabras al cierre. Son declaraciones No, a mí, Te pusiste muy, tenso. muy complacientes, que son palabras al cierre. Claro, exactamente. Esas son No, a mí palabras al cierre independiente del de la diputado, alusión, del senador. ¿cómo se llama? Son palabras al cierre. Eclesial, a propósito, que yo no me acordaba que así se llamaba. Siempre a mí esas como palabras finales me da la impresión que uno ahí tira todo lo que tiene, así, y lo deja Tiene ahí y después se va, aguantado, sí. ¿o no? Algo Hay que no como pudiste, claro. Como que no alcanzaste, se te quedaste entendió todo el bien, programa y Nico la otra vez se mandó una súper buena que dejó la escoba y nos tuvimos que ir. Po. Bueno, No, fue Antonio. claro, no. pero es que en general, Fue Antonio Correa, ¿no? No, el en Nico, general, el Nico. el último en Pero Antonio hablar es el de mayor también jerarquía Un dentro uso del abusivo espacio. de las palabras al cierre. Sí. ¿Cómo? El último en hablar en general es el de mayor jerarquía dentro del espacio para que pueda responder siempre a algo que haya dicho el anterior. Cuando tú tenías un seminario y hay un Debate. ministro y un profesor, Yo no el sabía ministro es el eso. que habla al final. Entonces así él tiene la última palabra. Porque deja- Yo no sabía esa parte. Entonces Nico no puede ser el último en hablar. No, pero porque ¿Quién nos vamos a sería? quedar todos. ¿Y quién sería acá? ¿Y quién sería acá? Chan. Escuchando, así que nada. Y aquí somos todos ONGs, por lo tanto somos Igualitario. súper Un militante, un democráticos, voto. pero súper democráticos. Podríamos súper repartir el último en democráticos. hablar. Vamos rifando. La matita. Oye, justo como estábamos... Perdón, jefe, ¿me está diciendo algo? Chuata, dice el jefe que hagamos al tiro las palabras al cierre. O sea, usted quiere espantar. Nos quedan ya el panel. 15 minutos, 15 perdóname. minutos, o sea, y no- 5 minutos por cada Es uno. que habían algunos temas que querían poner nuestros panelistas, porque esto no Pagamos. solamente se viene desde acá, desde la conducción de la mesa, porque nos habían dicho, nos decían lo que pasó con las declaraciones del Papa, que se conocieron, fueron hechas el 6 de mayo, la grabó un argentino, y se conocieron después a propósito de lo que pasa con Barros en Osorno. Ese es un tema. Y la Kena quería poner otro, que es lo que pasó en el programa Estado Nacional en el fin de semana. Programa de Televisión Nacional, es un programa político que va en las mañanas del domingo, lo conduce ahora la periodista Andrea Arístegui, renunció uno de los panelistas que era el exministro de Salud, Jaime Mañarich. En el Clínica están todos los detalles sabrosos, tiene como 5 notas del tema, hablando con todos los involucrados, y se fue acusando al programa, en fin, que había un desequilibrio en TVN. No se puede haber desequilibrio en TVN si esté lejos el canal más equilibrado de todo, ¿no? Pero bueno, temas para colocar en la mesa un poquito antes de las palabras del cierre de cada uno de los panelistas. Bueno, que los zurdos y las zurdas, se lo olvidó decir para variar, tengamos la culpa siempre de todo. No quería insultar a las mujeres. Claro, no creo que haya sido eso. Pero yo creo que el Papa, desubicado, trató de tonta a los feligreses de ¿cómo se llama? De Osorno, dijo, Osorno es tonta, una cosa muy rara. Son tontos, dijo. Sí, son tontos, y además que los zurdos les meten en cosas a la cabeza. A mí, esa frase, los zurdos que les metieron, que armaron todo este tinglado, te habla del disco duro que tiene el Papa en la cabeza. O sea, los zurdos, las zurdas, seguimos siendo los enemigos de la iglesia, de esta iglesia que es facha, porque para qué vamos a andar con cuestiones, salvo la excepción en Chile, ¿cierto?, con la iglesia de Silva Enrique. Esta iglesia jerárquica que se compra y sigue con la misma metodología. Entonces todo esto se derrumbó con esta filmación, que él parece que no se da cuenta porque está hecha un poco desde arriba. Se derrumbó toda esta cuestión de que el Papa es súper buena onda, cuando lo primero le sale lo macartista al tiro, ¿entiendes? Dice, los zurdos son los que metieron, y Barro, Blanca Paloma... Oye, además, perdón, te deja en claro que la designación de Barros viene directamente de la mano del Papa, contra todo lo que uno Claro. podía suponer, porque al principio muchos dijeron, no, acá seguramente fue Sati el que lo... No, esto viene el Papa. A mí perdón, chiquillos, me llamó la atención una declaración que hizo
Juan Carlos Claret, creo que es el nombre, no sé, no me acuerdo, lo tengo acá, Juan Carlos Claret, que es uno de los voceros de los laicos de Osorno y que está comunicándose con todos los medios de comunicación. Nosotros lo hemos entrevistado además después de la designación de Barros, y él decía que este es el Papa real. Él decía, el Papa tiene un discurso público y se ve como un hombre súper llano, muy amistoso y con palabras muy como de la época, pero en el discurso privado es otra cosa. Y este es el discurso privado del Papa, y ahí se notó la forma en que se plantea. Y a mí me pareció que era bastante coherente con otra cosa. Por ejemplo, y lo menciono porque siempre me llamó la atención, pero ahora como que se me arma el cuadro. Cuando el Papa nombra a una serie de cardenales para modernizar la curia, que son todos los... Nombre a Errázuriz. Yo nunca pude entender cómo nombre a Errázuriz en eso, y ahora me hace total sentido. Yo creo que sí, en la misma línea de lo que dices tú, esto desenmascara al Papa Bergoglio y muestra que al final su apertura era más bien marketing de la Iglesia. Él efectivamente, por lo que he sabido, muy cercano a Errázuriz por su larga trayectoria como cardenales y obispos de países vecinos y hermanos. Y creo que al final el hecho de que... Porque antes la gente decía, pero ¿cómo se mantiene Esati y Errázuriz con tanto poder? ¿Y cómo mantienen a Esati como arzobispo si el Papa es tan progresista? Bueno, ahora vemos que Errázuriz, Esati, Bergoglio son aristas de la misma cara de la misma moneda. Y quiero... bueno, me parece una torpeza tanto nombrar a Barros como insistir en mantenerlo, porque al final la división en Osorno es terrible, le sigue haciendo más mal a la Iglesia Católica, que ya no sé si alegrarme o entristecerme, porque ya es como... Y quería destacar una frase del obispo Goich que hizo el viernes en ¿Qué pasa?, que me parece de los obispos más sensatos. No creo destacar a los obispos, porque obviamente probablemente está en contra del matrimonio igualitario, en contra de todos nuestros derechos, pero bueno, creo que para que no me clasifiquen de anticlerical como lo han hecho, creo que es bueno destacar a las excepciones dentro de la Iglesia, que él dice: abandonamos el camino de Jesús, por eso estamos como estamos. Hace críticas no explícitas, pero muy... a la forma de la Iglesia. La desliza, críticas muy fuertes a Esati y a Errázuriz. Y dice que también la Iglesia es mucho más que un grupo de autoridades. O sea, en el fondo está tratando de decir que a pesar de Errázuriz, Esati y ese tipo de autoridades, la Iglesia tiene, bueno, gente buena que hace la pega. Así que ojalá gente como Goich tuviera más protagonismo dentro de la Iglesia, o gente, bueno, como Puga, Aldunate, Berríos, etcétera. Así que para que no me tilden de anticlerical, creo que a pesar de yo ser ateo y que personalmente no me afecta nada, creo que podemos tener una iglesia mejor en pos de la ciudadanía y en pos de los católicos que son tan discriminados como los católicos gays, lesbianas, bisexuales, trans, que la verdad es que son... O los divorciados, por ejemplo. Como esta Kim Davis, que es, claro, casada por cuarta vez, y ahí al Papa le da lo mismo eso, pero como se opuso al matrimonio igualitario, ahí se junta con ella. Entonces, el nivel de doble discurso y hipocresía en la Iglesia ya... A mí me dio mucha pena. Yo me acuerdo hace un par de semanas hablamos del Papa, y yo, sin ser católico, como que defendí el rol que jugaba en mover como el sentido común de la sociedad. Él era muy importante para muchos católicos que estaban viendo las cosas de una forma distinta, y escuchar lo que dijo, la forma en que lo dijo, como develar el verdadero Papa, me generó una decepción muy grande. Como que al final uno se imagina, las cosas cambian no solamente porque uno quiere que cambien, sino porque hay distintas fuerzas que lo van haciendo cambiar, que quizá uno no va a estar de acuerdo con todas. Y uno sentía que en algún momento él podía ser de esas fuerzas. Y hoy día uno le da la sensación de que es más marketing y que no hay un interés real en abrir la Iglesia. Y lo otro que me daba mucha pena también es lo que estaba hablando el Lucho, como, ya lo pusieron, se equivocaron con poner al obispo Barros. ¿Por qué no lo sacan? O sea, ¿qué es lo que está en juego en esa decisión para la Iglesia? Y si lo sacan, es como una demostración de ¿cómo se llama? De debilidad, ¿no es cierto? Como es que nos doblaron la mano. Rodrigo, nosotros vemos que se equivocan. Ellos no se equivocaron. Pero es que ellos lo pusieron con su qué. Sí, pero antes hay un indicador objetivo que todos vemos de por qué creemos que se equivocaron, que es la cantidad de gente que está enojada con eso allá y que sale a protestar y que no ha parado de protestar desde que lo pusieron. Entonces, eso no es una perspectiva ni mía ni del Papa, sino es un hecho real. Hay mucha gente que son católicos, que están muy
decepcionados con ese nombramiento. Entonces, a mí lo que me da pena... ¿Sabes por qué no se equivocaron para ellos? Porque ellos tienen que seguir esa línea del manto de protección a todos los delitos que ha cometido la Iglesia Católica con los niños y con los jóvenes y con los abusados. Bueno, ahí está, y eso es lo que te devela esta pregunta, porque al final da lo mismo hacer caso o abrir o democratizar o decir, mira, todo esto, somos toda una comunidad, la iglesia en la que la vamos construyendo, sino lo que en verdad está detrás de eso es lo que dice el Pancho, que en verdad hay una intención que es mucho más fuerte, que es la de encubrir, la de mantener esa jerarquía, la de mantener ese El poder. arzobispo Santiago fue por años el superior de los salesianos en Chile y protegió a cuanto pedófilo y abusador pasó por la congregación salesiana. Se dedicó a eso en sus 15 años como superior. Yo estudié en colegio salesiano, digamos, yo sé de lo que estoy hablando. Y el cardenal Errázuriz ni hablar, po. O sea, el cardenal Errázuriz, el rey de la protección de pedófilos. Y con esa vocecita. Además. Como diciendo. Es que, ¿sabéis que eso a mí me revienta? Que vuelvo a insistir, esa voz así como que ellos no han matado una mosca. Entonces después, para abajo, entre medio, le sale la voz de... Pero perdón, que era como que a mí me pareció, yo no soy creyente, así que, pero me pareció alucinante los mails cuando los mostró el mostrador, estos privados, que partían como diciendo, es la gracia del Señor, te saludo, querido hermano, y después, ¡guau! La serpiente, Dale guaraca, y después se despedían también bajo la iluminación de Dios, y yo decía, aquí hay una cosa muy esquizofrénica. Pero hay una cosa que yo no comprendo, que el obispo Barro ya ha sido obispo hace mucho tiempo, entonces al final es, solo porque lo cambian de diócesis, al final hay una... Pero era obispo castrense. Era obispo castrense. Sí, pero es una diócesis igual que cualquier Sí, pero otra. la castrense. No, la Entonces, castrense ahí pasa lo entonces, al final bien. Lo estaba pasando Hay otro chancho. punto más, ahí. hay otro punto más que está, hay un tema que es el tema civil, que es el principio de inocencia, y eso no tiene nada que ver con la iglesia, o tiene complementario, y otra cosa es la decisión pastoral. Yo podría estar de acuerdo que pastoralmente hablando puede ser como a lo mejor conveniente sacarlo, por todo lo que ha pasado, pero el obispo no se le ha aprobado nada, o sea, el obispo no tiene nada que ver con Caraíma, o sea, algunos dicen No, ¿cómo que nada que ver con Caraíma? Era parte del círculo Caraíma. pero nadie no cometió delito alguno, o sea, ¿dónde están las pruebas? Nadie está diciendo que Barros tiene que pudrir en la cárcel. Entonces también hay que tener cuidado con eso, con el... Cayó, porque por un lo tema, bajo, cayó. hay que tener cuidado con el tema de Quedó el principio de inocencia, porque es una cuestión al final republicana que está en juego. El principio de inocencia, ¿en qué sentido? A ver, porque cuando tú formalizas o acusas a alguien en materia judicial, el principio de inocencia corre. Acá lo que hay es un grupo de muchachos abusados por un sacerdote, ¿sí? Eso está comprobado, ¿Sí? que dicen que el obispo Barros era parte de los abusos, era parte visual de los abusos. Pero ¿Qué dicen, hizo la pues, vista veía gorda? y se quedaba Dicen callado. todo. O sea, yo puedo decir, no sé, pues yo los vi a usted cometiendo una asociación ilícita, un delito. Y bueno, es mi palabra, la mía contra la de usted. Entonces al final si nosotros no tenemos como una garantía como de jurídica para poder establecer... Así defendieron violación a los derechos actividad, humanos lo hecho. durante años también con la misma chica. Pero Luis, ¿a ti te parece que era atinado? O sea, yendo al fondo, pues yo entiendo lo que tú dices. Sí. Hoy día no está condenado. Pero ¿te parece que era atinado nombrarlo a él, siendo del círculo íntimo de Caradima, como obispo de una diócesis como Sí, nosotros? probablemente no, a lo mejor, pero también es una decisión contingente que tiene que ver con el Papa, o sea, es una decisión pastoral, que involucra una serie de factores. Sí, evidentemente tiene que ver con el Papa, Pero- y tiene que ver con que el Papa está rodeado por el principal encubridor de pedófilos en la Iglesia Católica chilena, que se llama Ricardo Azzati, que cumplió esa función como superior de los salesianos, y por el segundo Pero que eso tampoco está Francisco Javier comprobado. Arrasur. ¿Cachai? Pero ¿cómo no va a estar comprobado, Luis? son Si como- los curas salesianos, acusados de abuso y de pedofilia, eran trasladados de un colegio a otro dentro del país para que siguieran abusando. Ya, pero- Eso está comprobado. Ya, pero no hay ninguna sentencia por medio, o sea... Que si no hay todo tener tiene que mucho ser cuidado con eso, judicial, po, Pero con lo que Hay que se tener mucho demora la cuidado. iglesia en investigar, Pero olvídate. a lo que voy que es que... Con todo esa tiene que con ser esa estrategia de judicializado. trasladarlo, lograban que Pero es que prescribieran los delitos. que todos son criterios subjetivos al final, pues yo con estos criterios yo puedo acusar a La cualquiera. vida y- es subjetiva, si no, olvídate, seríamos todos unos robots. Pues por supuesto que tenemos que tener subjetividad, no podemos permitir que un cura que medianamente está comprobado que observó abuso se quede callado y que digamos, mira, como no lo tiene un juez metido en la cárcel, entonces mandémoslo a hacer misa y en Osorno, que da lo mismo lo que la gente opine, son todos huevones, dijo el Papa, así que No, a lo que voy- esa cuestión da A lo que lata. voy yo al hecho puntual es que si él vio o no vio, eso es una cuestión que no sabemos al final, no tenemos certeza de eso. O sea, entonces, bueno, el Papa, al Papa le parece que él es inocente, bueno, lo nombró, pues se puede equivocar, eso yo estoy de acuerdo, pues se puede equivocar. ¿Cómo no es pero, infalible? Pero, igual- ¿cómo tanta ya, pero ingenuidad? infal- ¿Cuál es la probabilidad de que tú seas
20 años según mano derecha o asesor de alguien que cometió este nivel de manipulación, de abuso de poder sexual Está en un a todo nivel, convento económico, o sea, yo conozco y gente que no sepan nada. Mira, yo conozco gente muy cercana que estuvo en el bosque y no vio nada, y otros que sí vieron. Entonces al final hay gente que... Una cosa es estar en el bosque, ir a misa los domingos y después irse a su casa a almorzar, y otra cosa Sí, yo es conozco ser gente la como mano del derecha grupo cercano y que y estar vieron, ahí. algunos vieron, otros no, entonces puede haber sido que no han visto. o sea. Claro, También algunos hay vieron, por lo tanto, Barros pero vio. También hay Sí. un juicio que tiene que ver con el disco duro al que hace referencia la Quena. Claro, no hay una prueba, lo dice en alguna parte del... eso es lo que dice el Papa, digamos. Pero además afirma desde el juicio que hace de otros que levantan esto como macanas y los califica de zurdos y tontos, digamos, que no abren su corazón a Dios. Efectivamente todo es subjetivo, digamos. Pero esa subjetividad hace mucho daño porque a partir de esa premisa no se investiga nada, pues sí que voy a estar investigando si son tontos, zurdos y no abren su corazón a Dios. El zurdo yo Están creo que hablando- será están como un hablando lunfardo pelotudeces. que usa el Papa, pero en el fondo acá... Ay, pero por Dios. Sí, o sea, al final no sé a lo que se refiere con eso, se refiere un poco a utilizar criterios políticos para evaluar una situación que es como teológica, en el fondo yo creo que se refiere a eso. Pero bueno, volviendo al Ah, Papa, está bien. Una situación teológica. o sea, sí, pues normalmente un obispo es algo teológico, o sea, algo que tiene que ver con la pero iglesia. las razones No, no, por no, las no, pero no cuales es teológico, se está impugnando político, no es una teológico. decisión política, no teológica. No, o sea, ¿por qué si la iglesia está separada del Estado, como siempre dicen, o sea, una decisión de la iglesia? No, pero las Ahora decisiones, querés que esté separado. las decisiones que toma la curia romana Como dicen. son políticas. No, o sea, no tienen nada que ver con teología. Es pura política creo que la no son iglesia, políticas. pues. Pura política, sino porque andan metidos en los ovarios de nosotras. O sea, si no Pero- fuera política, ¿por qué andan metidas en la vida común de la gente y se quieren casar dos hombres que se casen? Es ¿Por verdad, qué? porque Si no son la iglesia políticos. sí tiene una visión de sociedad, una visión de mundo, Sí. y usa Pone. los medios legítimos y los que yo considero ilegítimos de parte del poder que han construido para poder imponer esa visión sobre el resto de la sociedad. Jamás han estado en un debate diciendo esta es nuestra posición, Para pero los nos católicos, sometemos, claro. ¿cachai?, a este espacio democrático. Siempre han estado buscando artilugios, maneras de incidir más allá de lo que les Y corresponde. tienen un Estado soberano con un jefe de Estado que participa en la ONU. Antidemocrático, donde las mujeres ni el vulgo pueden votar. Solo votan 80, creo que O sea, personas. pero y para terminar, si, volviendo al tema del Papa Francisco, lo que a mí me llama la atención es que en el fondo es verdad que en el fondo hay muchas personas que se han hecho una imagen falsa del Papa. O sea, el Papa no es un Papa que va a cambiar la iglesia completa, porque en el fondo no puede. Hay cuestiones que no se pueden cambiar y eso cualquier católico que haya hecho un curso de doctrina básico lo sabe. O sea, y bueno, y la iglesia, como decía la Kenia, no es facha. O sea, hay una... o sea, si tú te lees, Yo por dije ejemplo, eso, sí, dije o sea, que era facha. si tú lees al una cardenal muletilla que tengo. el cardenal Silva Enríquez tiene un texto que se llama El alma de Chile y habla hasta Diego Portales. Entonces uno dice, ya, el cardenal Silva Enríquez entonces es facho. No, pues no era facho. O sea, la iglesia tiene otros criterios y eso hay que respetarlo. O sea, nosotros tenemos criterios como cívicos, políticos. Bueno, la iglesia tendrá criterios como teológicos, como digo yo, porque en el fondo se mueve en un ámbito distinto y no hay que mezclarlo. Pero hay que estar unidos de algún modo. ¿cachai? Entonces... Oye, chiquillos, son las 11:01 y ya parece que no vamos a alcanzar a las palabras al cierre, pero es que se nos pasó el tema. Oye, ideológicamente falso, pone en Twitter y dice, filo, soy zurdo y tonto, pero no pedófilo. Haciendo como un resumen a propósito de lo que estábamos hablando. Rodrigo Troncosa más entrega un dato que está bueno, dice, dentro de esos dichos está la acusación a Barros, no olvidar que esto está prescrito, pero sí se acreditó el delito, que es lo que pasó con Caradima, que quedó acreditado, la jueza dijo esto sucedió, hay veracidad en lo que dicen los denunciantes, pero por tiempo está prescrito. Pero ¿y pasó lo mismo era con el como obispo denunciante. Barros? O sea, se acredita lo que dicen los denunciantes y dentro de los testimonios de los denunciantes ellos no aluden solamente a Caradima, sino que al círculo que protegía a Caradima y O que sea, encubría estos básicamente está equivocado, porque lo acreditó una jueza a pesar de que eso no significa una sentencia porque estaba prescrito. No es subjetivo. ¿Dónde aparece eso? O sea, si no es, si es así, bueno, que verlo. O sea, no, al parecer el Papa no tenía a la vista esa información. No se la tenía. Rodrigo Troncoso Sí, nos cuando dice hace la que lea- cuando hace la investigación Rodrigo- canónica para determinar quién es obispo y quién no. Rodrigo antecedentes están ahí. Troncoso nos dice que lea el considerando 24 o 26 de la sentencia penal donde se otorga veracidad a los dichos de los acusadores. Que es la sentencia completa de las juezas. ¿Se acuerdan que hubo un proceso y que finalmente dijo, sí, hay veracidad aquí, pero no se puede juzgar porque esto está prescrito? Chiquillos, son las 11:02, vamos a despedir el panel. Antes sí vamos a establecer un contacto con Sergio Alarcón, él trabaja acá con nosotros en Radio La Clave, está en el registro civil en Santiago Centro, nos dicen que está la escoba en el registro civil, hay mucha gente, sigue la paralización de los funcionarios, el mismo Sergio nos va a contar qué está pasando. Sergio.
Buenos días, Beatriz, buenos días, Pancho, buenos días, Álvaro, y al resto del panel. Cierto, me encuentro acá en la principal sede del Registro Civil de la Región Metropolitana. Hablo de la sede de huérfanos y, claro, está la escoba. La fila empieza, no sé si ustedes conocen la entrada al Registro Civil acá, la bajada del puente de Santa Ana. La fila parte acá en Tucapel Jiménez, da la vuelta por Agustina y esto llega casi hasta Munati. Ahora la fila de gente que está desde muy temprano de la mañana acá esperando ser atendidas. ¿Esperando con alguna, valga la redundancia, esperanza de ser atendido, Estelín? Bueno, yo estoy en las mismas, soy uno más, y la verdad es que ya pude pasar las barras, porque tenía mis papeles, ya había pedido mi pasaporte, entonces estoy en proceso de retiro nomás. Pero en estos 8 días de huelga, el Registro Civil dice que lleva un 90% de gente sin atender, y quiero que escuchemos algunas impresiones de gente que está acá, que también está en la misma, esperando ser atendida. Hola, ¿cuál es tu nombre? No sé, cuéntame, ¿cuál es tu situación? Puta, llegué, me dijeron que estaba como la cagada, pero que estaban recibiendo algunos, estaban atendiendo a algunos, y puta, llegué 10 para las 7 de la mañana y estoy parado aquí esperando, y puta, no te dan información, no te dicen nada, como que te paletean. Mira, acá hay unos casos especiales, hay uno que tiene un vuelo a la 1 y necesita el carnet sacarlo y bueno, no le dicen nada, o sea, no te responden, o sea, por mínimo, dar un poquito de información. ¿Sí? Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, Gislaine. Hola, Gislaine, cuéntame, ¿cuál es tu situación? Este es el día que vengo. El primero fue el día del paro, el segundo día no me atendieron y ahora estoy acá, ya logré pasar por lo menos, pero en realidad te tratan súper mal. A los extranjeros sobre todo, a nosotros por lo menos nos tratan un poco mejor, pero no nos dan información. No sé si hay alguna pregunta al estudio. No, Telín, visos de que esto vaya a mejorar en las próximas horas, ninguna, ¿no? Bueno, es que todavía no hay un acuerdo entre los funcionarios, los directores del servicio y el Ministerio de Justicia. Cuando haya un acuerdo, yo creo que esto va a poder solucionarse. Hay una información muy importante para los auditores que sale acá en un cartel gigante que dice: la atención de certificados está siendo en el Hospital San Borja Arriarán. Esto es Santa Rosa 1234. En el Hospital San Borja Arriarán entonces están entregando certificados de urgencia y cédulas y pasaporte en Amunátegui 74. Cédulas y pasaporte entonces en Amunátegui 74 y en el San Borja Arriarán los certificados. Oye, de urgencia. Los de urgencia solamente. Yo me imagino que esto funciona con números, ¿no? Tú sacas un número. No. Por lo menos acá en la sede de huérfanos es con orden de llegada. Es por eso que hay gente que está como al igual que yo desde las 7 de la mañana, e incluso creo que hay gente que acampó para ser atendido de las primeras personas. ¿Y es verdad que se estaban vendiendo los cupos en la fila, no? Sí, eso yo estuve reporteando, por lo menos acá no, es solo atención por orden de llegada, pero lo que decían los entrevistados es que, claro, los funcionarios del Registro Civil salen muy poco y cuando sale la gente lo aborda y, claro, no quieren salir porque no dan una solución concreta. Entonces, lo que se está atendiendo, por lo menos acá, es la entrega de pasaporte a la gente que tiene horas de vuelo en los próximos días, cuando es una mañana muy fría y están empezando a caer las primeras gotitas acá ya. Puta madre encima. Oiga, compadre, ya, pues dejamos el despacho hasta ahí. Una recomendación, sáquese otra fotito para el próximo despacho. Ya, les mando más fotitos. Adelante, chicos, que estén bien. Nos vemos. Chao. Sergio Alarcón desde el Registro Civil en Santiago Centro. Chiquillos del panel, Luis Larraín, Benjamín Sáez, Kena Lorenzini, Luis Roberts y Rodrigo Checopat, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y el 12 de octubre nada que celebrar. Un poquito de ley reservada para el Registro Civil. Claro. Palabra al cierre. ¿Vieron que era bueno tener palabras al cierre 15 minutos? Quedamos ansiosos. Terminamos muy bien. No, yo como palabra al cierre, gracias. El bueno. El Checopat es el bueno de este panel. Yo ya lo tengo cachado. Oye, le puedo mandar saludos al señor Carlos Yáñez, que está en un tren escuchándonos en Nueva York hasta ahora. Sí, qué notable. Le mandó saludos a todo el panel, dijo. En Nueva York, en tren trasladándose, escuchando Combinación Clave. ¿Qué tal? Mira. Envidia pura, ¿viste? Bueno, Alexis Sanchazo se mandó el primer entrevistado. Sí, po. Sí. Le salió con Tuti. Sí, pero es que estaba mosqueado, se notaba por el tono. Ya, chiquillos, nos vemos el próximo martes. A 30 lucas estaban vendiendo el cupo en la fila en el registro civil. 30 lucas. Sí. Chubata. Oye, el que tenía pausa, volvemos.